¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer capítulo ya de esta temporada de La Retro, el podcast del Libero, que realiza semanalmente para su audiencia, para su comunidad, tocando temas económicos, la agenda económica que nos convoca semana a semana, pero principalmente en lo que tiene que ver con aspectos previsionales y tributarios, como siempre, con los dos panelistas estables de este espacio, que es Cecilia Cifuentes, economista y directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del S Business School, y Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la UDI y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara. ¿Cómo están? Muy bienvenidos, como siempre, a La Retro. Muy bien, muchas gracias, Cristian, y un saludo también a Guillermo. Un gusto estar con ustedes. Buenas tardes, un gusto estar de nuevo aquí. Hoy día parece ineludible partir con un tema nuevamente algo distinto a lo que tiene que ver con aspectos tributarios y previsionales. Vamos a estar tocando un tema previsional importante, pero tiene que ver con las 40 horas, o se refiere a las 40 horas. Desde la perspectiva política, y parto contigo, Guillermo, un proyecto que fue aprobado por unanimidad en la Cámara, con algo, ¿no es cierto?, de menor, ¿no es cierto?, de algo de una aprobación muy mayoritaria en el Senado. Perdón, Senado, aprobación unánime y muy a mayoría muy amplia en la Cámara, pero que a nivel técnico, en general, hay bastante buena opinión. Algunos aspectos positivos, algunos riesgos más que aspectos negativos, y dentro de lo positivo, y por eso quiero partir contigo, tiene que ver con cómo se fue dando la tramitación parlamentaria. Un proyecto tremendamente nocivo que había planteado hace algunos años el Partido Comunista. La hoy ministra Camila Vallejo, ¿no es cierto?, había sido las impulsoras de este tema, con una rigidización del mercado laboral muy fuerte, y que la verdad se fue moderando muchísimo hasta lograr el proyecto que fue aprobado ahora por el Poder Legislativo. Cuéntanos ese tránsito y también cuéntanos cuáles son algunos de los elementos más positivos que, a juicio tuyo, tiene este proyecto. Sí, mira, en una palabra, déjame explicar un poco cómo es la tramitación legislativa muy en general. Cuando se aprueba, el primer trámite se hace en la Cámara de Diputados y se aprueban proyectos de ley, luego el segundo trámite se da en el Senado. Si el Senado aprueba lo mismo que aprobó la Cámara, es ley. No hay tercer trámite, solo segundo trámite. Si es que el Senado introduce modificaciones, hay un tercer trámite que es volver a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados solamente vota las modificaciones del Senado. No vota aquello en lo que ya están de acuerdo, porque si no estamos en un loop que es infinito, ¿cierto? Claro. Bueno, entonces hace 4 o 5 años se presentaron 2 proyectos de ley. Uno por Camila Vallejo y Carol Cariola, que era el proyecto de 40 horas. Lo único que hacía ese proyecto era reducir la jornada laboral a 40 horas, nada más. Ese proyecto nosotros lo votamos en contra en la Cámara de Diputados y perdimos esa votación. Y el otro proyecto que se presentó fue el proyecto del gobierno del presidente Piñera en ese momento, que era una reducción de jornada laboral, pero con flexibilidad laboral. Ese proyecto nosotros lo votamos a favor y también perdimos, así que se rechazó. Por lo tanto, el único que pasó al Senado fue el proyecto de Camila Vallejo con Carol Cariola, que lo único que hacía era reducir la jornada laboral a 40 horas. Bueno, ¿qué hicieron los senadores? Los senadores, para ponerlo muy en simple, transformaron el proyecto de Camila Vallejo y Carol Cariola en el proyecto del presidente Piñera. Es decir, le metieron flexibilidad laboral casi en los mismos términos que el proyecto del presidente Piñera. Semanas de 3x4, es decir, que se puede trabajar 4 días y descansar 3, acumulación de horas para poder tener una semana más de vacaciones, contabilización de horas por periodos, por ejemplo, mensuales, en fin. Con lo cual, lo que volvió a la Cámara y lo que había que votar en la Cámara, en el tercer trámite, eran solo las modificaciones del Senado. Es decir, lo que estábamos votando en la Cámara esta semana era si las 40 horas iban a ser con flexibilidad o sin flexibilidad. Entonces, la pregunta es obvio, entonces, que había que votar a favor para que esto fuera con flexibilidad. Y algunos me han preguntado, bueno, ¿y entonces por qué la izquierda radical votó a favor también, si no les gusta la flexibilidad? Por 2 razones. La primera es que hubo un acuerdo en el Senado que los parlamentarios de izquierda honraron en la Cámara, pero ese acuerdo, y esta es la segunda razón, se hizo con la ministra del Trabajo, que es del Partido Comunista, de un proyecto que presentaron 2 militantes comunistas. Y por eso al Partido Comunista le interesaba que esto se aprobara y por eso votaron a favor, aunque incluía flexibilidad laboral. Hay que recordar que la flexibilidad laboral de este proyecto para la izquierda hasta hace muy poco era anatema. O sea, ellos jamás habrían votado en otro contexto a favor de flexibilidad laboral como esta. Por lo tanto, es claramente un triunfo para nosotros.
Y la mejor muestra de eso es que instituciones de izquierda, como la Fundación Sol y otras, han hecho críticas muy duras al proyecto, porque de acuerdo a opiniones de ellos, esta es demasiada flexibilidad laboral y es una renuncia de las ideas de izquierda. Así que estamos contentos, a pesar de que hubo una porción de la derecha que votó en contra. Creo que es una buena noticia que esto se haya aprobado, porque si se rechazaba en la Cámara, nos quedábamos quizás con 40 horas a secas, sin flexibilidad laboral. Secas, sin esto, más que matices, estos cambios importantes. Cecilia, hay aspectos favorables, ¿no es cierto? El tema de la tramitación, un proyecto que se mejora muchísimo, pero también me imagino, desde tu perspectiva técnica, hay algunos riesgos vinculados con materia de productividad, de lo que tú sabes mucho. ¿Cuáles serían esos en términos muy simples? Bueno, primero decir que yo comparto con Guillermo que este proyecto no es para nada el proyecto inicial que se presentó, y aquí me parece que es más un tema político. Haber hecho una celebración tan significativa, es la primera reforma del gobierno que se aprueba, a pesar que se aprueba bien distinta. Y quiero agregar un elemento que también hace que los efectos del proyecto sean mucho menos graves que los del proyecto inicial, que es la gradualidad. Este proyecto tiene una gradualidad bastante amplia, y esto es súper relevante porque las empresas necesitan adaptarse a estos cambios, y si uno lo hace de un minuto para otro, bajar la jornada de 45 a 40 horas sin ningún tipo de gradualidad, la verdad que hay muchas empresas que podrían entrar en una situación bien compleja, sobre todo en un año en que la economía no va a crecer. O sea, en ese sentido, el tema de la gradualidad es casi tan importante como el tema de la flexibilidad, que a mí también me parece que es un avance muy importante, porque Chile, uno de los problemas que tiene cuando uno piensa en productividad, que a eso es lo que va un poco tu pregunta, una de las principales trabas a la productividad es lo rígida que es la legislación laboral. Nuestra legislación laboral por la OECD es considerada como de las más rígidas de todos los países de la OCDE. Está este tema, está el tema de las indemnizaciones por años de servicio. Entonces, yo creo que aquí de alguna manera se ganó un tema que los técnicos, y la mayoría de los técnicos de muchos sectores, hemos insistido mucho en el tema de flexibilizar la legislación laboral para adaptarla a los tiempos, y los tiempos han cambiado fuertemente en términos de las formas de trabajo, de la necesidad de adaptar el trabajo a la familia, cosa que hace 40 años atrás, cuando las mujeres muy pocas trabajaban, no era tan importante. Ahora es muy importante que las condiciones de trabajo sean flexibles para adaptarlas al cuidado de los niños, tanto por parte de padres como de madres. Pero cuando uno habla de los riesgos, y aquí hay un tema del mercado laboral chileno que es cada vez más grave, los sectores más vulnerables en Chile, los sectores de menor calificación laboral, primero participan muy poco del mercado laboral, y segundo, participan menos todavía cuando uno habla del mercado laboral formal. Entonces aquí el riesgo que hay es que estas mayores restricciones, en términos de que esto es un mayor costo para los empleadores, termine afectando no por igual a todos los trabajadores, que yo creo que es lo que va a pasar. Esto afecta en mayor medida a los trabajadores menos calificados. Entonces aquí hay un desafío pendiente, que es que en este periodo de reducción gradual de la jornada mejoremos también las políticas de capacitación laboral, de tal forma que estos grupos que quedan un poco más rezagados se puedan, no se vea afectada su capacidad de poder trabajar en el mercado laboral formal. Ese es el riesgo. Y en un contexto de aumento de impuestos, ni siquiera estoy hablando de la reforma tributaria actual, estoy pensando en la reforma de la presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, de pasar de 20 a 27. Primero, aumento inflacionario, donde gran parte, no siempre, pero gran parte de las empresas, ¿no es cierto?, sobre todo las grandes, tienen indexado a una parte de la inflación. Había un aumento de costo importante respecto a esto. La posibilidad de 6 puntos porcentuales con cargo al empleador. O sea, son una serie de mochilas adicionales o pesos adicionales a los empleadores en esto. En ese contexto general, ¿no era algo desaconsejable legislar en esto? ¿O pesa mucho más lo que decía Guillermo de la alternativa, de haber tenido un muy mal proyecto frente a este proyecto, ¿no es cierto?, que tiene una flexibilidad y tiene el sello de la flexibilidad? Sí, ahí es difícil porque depende un poco del contexto que se dé para adelante. O sea, si finalmente aprobamos este proyecto de 40 horas y se aprueba una mala reforma tributaria y se aprueba una mala reforma de pensiones, yo te diría que sí, que en ese contexto va a haber sido negativo haber aprobado esta reducción de jornada. Pero aquí el esfuerzo es que logremos consensuar, porque se necesita una reforma tributaria y se necesita una reforma de pensiones, logremos consensuar buenas reformas, y en ese caso yo sigo pensando que
los beneficios que tiene este proyecto en términos de la flexibilidad, de introducir el concepto de la flexibilidad, más este hecho de que se haya logrado un nuevo acuerdo político en el tema, podrían superar los costos, que yo creo que puede tenerlo, pero depende del contexto que se dé hacia adelante. Y en un contexto de malas reformas, esto va a ser una mochila adicional. Y tú, Sí, Guillermo, solo para cerrar, perdón. sí. No, es que yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Cecilia. Creo que tú estás dando en el clavo. Al final, si es que las reformas que podrían venir, porque no sabemos si van a haber reformas, pero las reformas que podrían venir, que son la tributaria y la de pensiones, están mal diseñadas, esto va a ser una mochila muy pesada. Y por lo mismo nosotros hemos sido muy claros con el gobierno en que tal como lo hicimos con la reforma tributaria hace 3 semanas atrás, perdón, sí, hace 4 semanas atrás, que la votamos en contra todos los pronósticos y el gobierno jamás pensó que lo íbamos a hacer. Vamos a votar también en contra de la reforma de las pensiones, si es que el gobierno no le introduce cambios sustantivos, porque una buena reforma a las pensiones y una buena reforma tributaria que tenga como eje el generar más inversión, por supuesto que conversan muy bien con este proyecto que se aprobó en la semana, pero malas reformas se transforman en una mochila demasiado pesada, sobre todo para las pymes, y por lo tanto pueden lesionar gravemente el empleo y nuestra capacidad de producir y de crecer. En un contexto en que además, solo para cerrar el tema y pasar al siguiente, inversión, demanda interna, productividad son factores estructurales de cómo se calcula el PIB, ¿no es cierto? En los 90, a uno se le pierde este dato, pero en los 90 la productividad fue la pata que más aportó al crecimiento económico chileno, ¿no es cierto? Entre el 90 y el 97, ni siquiera quiero considerar la década dorada, del 87 al 97 en términos de crecimiento, cuando crecimos sobre el 7%. Y la productividad ha sido lo que más, el lastre principal. Ciertamente la inversión, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet hubo 4 años de caída de inversión, pero la productividad en general, en los años del presidente Piñera, la presidenta Bachelet, en los últimos 10 años, no ha sido un aporte con el dinamismo, con la velocidad que venía. Y uno se pregunta, y obviamente no es la respuesta para la hora, si es que efectivamente en los próximos años esta ley, que está muy bien intencionada, tanto de la izquierda como obviamente con los aportes que ha hecho la centro-derecha y la derecha, bueno, va a tener el efecto positivo. A nivel de reforma, quedémonos un poco ahora con la previsional, que se está discutiendo, volvemos al tema previsional, y que tiene que ver con esta mesa técnica, y lo pongo bien entre comillas, porque es una mesa técnica formada principalmente por la izquierda más dura, está el Frente Amplio, el Partido Comunista, la izquierda, ¿no es cierto?, el socialismo democrático, el PS, el PPD, incluso la DC y el Partido de la Gente. La derecha en algunos aspectos no fue invitada y en otras se dice que se excluyó. Entrega algunas propuestas que ya le entregó al gobierno y que sirven de base, de algún marco para seguir discutiendo la reforma previsional. Y dentro de esto les quiero plantear una idea que a mí me alegra mucho, que pareciera ser descartada, lo conversamos en el primer capítulo, la idea de las cuentas nacionales. Y ahí les pregunto, Cecilia, parto contigo, estos 6 puntos adicionales, ¿por qué razones, por qué fundamentos deberían ir 100% a capitalización individual o hay argumentos para una parte, quizás precisamente para la muñeca negociadora, en el grueso ir a capitalización individual, pero una parte también ir a solidaridad o directamente a reparto? Claro, es que, a ver, yo quiero partir por desmitificar algo. Capitalización individual y solidaridad no son incompatibles. Uno puede establecer que los 6 puntos vayan a un sistema de capitalización individual en el sentido que todo sea ahorro, porque, y aquí un dato, el año 2022 la tasa de ahorro privado en Chile fue la más baja desde el año 86, 12%, un ahorro privado bajísimo. Que todos los puntos vayan a ahorro, pero en la forma como se registra ese ahorro o a qué cuentas va, uno podría establecer solidaridad intrageneracional o poder decir, mira, que la cotización masculina apoya las cotizaciones femeninas o que la cotización de los sectores de altos ingresos apoye la cotización de los sectores de bajos ingresos a través de las mismas generaciones sin establecer reparto, que es que los cotizantes actuales financien las jubilaciones de los financian jubilación en el fondo. Eso es perfectamente posible. Esa, para mí, desde el punto de vista técnico, sería una buena solución, incluso, fíjate, con el mecanismo que propuso el gobierno de este 70-30, o sea, que a ti te registran en tu cuenta, el 70% te lo registran de acuerdo al monto que tú cotizas y el 30% te lo registran de acuerdo al ingreso imponible promedio. Y de esa forma hacer
de alguna manera una solidaridad intrageneracional que ya hay alguna experiencia con el CIS, ¿no es cierto? Donde obviamente el hombre compensa en parte a la mujer a partir de la reforma del año 2009. Sí, es que el punto más relevante es que el gobierno ha dicho que la capitalización individual es incompatible con la solidaridad y yo creo que no es para nada así. ¿Y por qué digo que no vaya a reparto? Porque se hizo un esfuerzo enorme y se está haciendo un esfuerzo enorme con la PGU. Y yo creo que eso ya establece un componente de reparto que, dadas las condiciones que tiene el país, a mí me parece que no es factible, al menos por ahora, establecer un reparto más generoso aún, porque terminaríamos castigando a las generaciones futuras. Y Guillermo, ¿cómo ves la discusión política a partir de... Perfecto, sale de la discusión, pareciera ser un hecho que las cuentas nacionales no dan ni siquiera el ADC, ni siquiera el Partido de la Gente, ciertamente la derecha. Esos 6 puntos adicionales, ¿a dónde van a ir a parar? ¿Cómo lo ven ustedes en propuesta de ustedes y obviamente en el olfateo político que están teniendo día a día en la Cámara? Sí, nosotros hemos sido muy claros con el gobierno en decirle que para nosotros las cuentas nacionales no son aceptables. Y no son aceptables porque nosotros, desde una perspectiva política, vemos a las cuentas nacionales como un engaño a la gente. Se le dice que tú estás aportando una cuenta y que esa plata va a ser tuya y que va a mejorar tu pensión. Pero la verdad es que esa es plata que primero se gasta inmediatamente para subir las pensiones actuales. Y segundo, no hay ni una forma de garantizar que esa plata, estando en el fisco al final, te la van a devolver en 20, 30, 40 años más cuando te toque jubilar. Por la experiencia que hemos visto en el resto del mundo. ¿Sí? En el fondo, acá hay un tema de la pirámide demográfica, que debíamos dejar de decirle pirámide, que al final hace muchas veces imposible el cumplimiento de esa promesa. Entonces, nosotros le hemos dicho al gobierno, mire, las cuentas nacionales no. Si quiere discutir un componente de solidaridad en el pilar contributivo, hay que hacerlo como dice Cecilia. Eso en el entendido de que va a las cuentas individuales. Y luego, nosotros le hemos dicho al gobierno, no siga con la cantinela falsa de que Chile necesita un pilar solidario, necesita elementos de seguridad social, porque tenemos la PGU, que es seguridad social, que es solidario, y que financia pensiones, y que genera una muy buena tasa de reemplazo, sobre todo para las pensiones más chicas. Y la segunda línea roja que le hemos planteado al gobierno es el tema de la derogación del decreto 3500. Nosotros no estamos dispuestos a legislar desde una hoja en blanco. Y la razón por la cual nosotros no nos sentamos en la mesa, que ahora está terminando su trabajo y está entregando sus propuestas, es porque partía de una hoja en blanco. Entonces hemos dicho, mira, si usted perdón, Guillermo, ¿tú tienes información que algunos de los partidos, Frente Amplio, estoy pensando a nivel de bloque y Partido Comunista, insisten en esta propuesta del gobierno de derogar el 3500, el DL 3500? Lo que pasa es que hay un tema como político y también de técnica legislativa. ¿Ya? Para ellos es muy importante derogar el 3500 porque es el decreto ley que al final regula a la AFP es como el demonio para ellos. Se abre absolutamente la cancha. Entonces ellos quieren en el fondo derogarlo por un tema político, de señal, de que es la forma de acabar con las AFP. Pero hay un tema de, ¿cómo decirlo?, de forma de legislar. Que cuando tú derogas el decreto 3500 y entonces empiezas a construir un nuevo sistema, vas a partir de una hoja en blanco. Pero eso genera irremediablemente que se generen vacíos legales, que no haya una discusión sincera sobre aquellas cosas que se quieren cambiar. Entonces, nosotros lo que le hemos dicho al gobierno es, mire, para que tengamos una discusión transparente, para que no haya vacíos legales, para que nadie pase aquí gato por liebre, usted dígame qué aspectos del 3500 quiere cambiar, indicando el 3500, no derogándolo, y al final del proceso, cuando lleguemos a un acuerdo, si usted quiere derogar el 3500 y este texto acordado lo quiere presentar en otra ley para poder salir y decir que derogó el 3500, no da lo mismo, hágalo, haga su punto político, pero no es la forma de legislar partiendo de una hoja en blanco. Y como estamos en eso, nosotros no nos vamos a sentar en la mesa a llegar propuestas y a ponernos a legislar desde una hoja en blanco, porque quiero insistir, partir de la derogación de nuestro sistema actual para construir uno nuevo, eso va a generar vacío y además hay un montón de cosas que están reguladas que uno no sabe qué efectos puede tener si es que uno simplemente las elimina. Es bueno ir discutiendo norma por norma para ir ajustando las perillas y para tener al final una legislación que se haga de manera responsable. Guillermo, sigo contigo por una pregunta muy puntual y te pido una respuesta lo más corta posible. ¿Cómo ves la viabilidad de que el gobierno, el oficialismo, se abra la posibilidad de libre elección? Vale decir, que estos 6 puntos adicionales no caigan por default, ¿no es cierto?, en el IPA, en este inversionista estatal, o incluso una AFP estatal,
que uno tenga la posibilidad de decir, mira, me interesa el Estado, confío más en el Estado, ¿no es cierto?, que en un privado, o legítimamente quiero seguir en un privado administrándome porque tengo mucho más confianza en el privado. Esa posibilidad, ¿cómo la ves en la discusión política? Y ahí preguntarle a Cecilia por el tema. Yo veo a toda la derecha y veo también a parte del centro y la centro-izquierda absolutamente convencido de que el default es un error. Y yo no creo que el gobierno vaya a perseverar en el default. Para que la gente lo entienda, que hay dos defaults. Uno, para los que están entrando al mercado laboral, en que le van a decir, mire, el default de usted es algo que diga otra cosa en la FP estatal, por ponerlo en esos términos, pero también el proyecto de ley lo que dice es que en el momento en que entra a regir, todo tu stock pasa al ente estatal. Y luego tú puedes elegir en qué entidad privada lo quieres, si es que quieres cambiarte a una privada. Eso es una aberración absolutamente inaceptable. Está tan mal pensado y tan mal hecho que aquí ni siquiera parlamentarios de centro izquierda apoyan esa idea. Además, Cecilia, ahí paso contigo, porque lo que se cuestiona muchas veces es que en general el sistema de FP tiene poca posibilidad de cambio, pese a que nominalmente lo tiene. Uno en general, sí, se cambia de FP, pero te cambias muy poco de fondo. Mucha gente no sabe que tú por default, vuelve al tema, caes en el fondo B normalmente, ¿no es cierto? Eso, no partes en el fondo A. De hecho, legalmente una FP podría no estar obligada a ofrecer el fondo A. En fin, pero por eso nosotros consideramos que el tema del default al final es una trampa. Exactamente, porque te horquilla sin quererlo. Y en eso, Cecilia, el tema de la importancia de libertad de elección. Bueno, mira, sí, muy de acuerdo con lo que dice Guillermo, pero quiero hablar de otro riesgo mucho más complejo con este tema del default. Y es un mercado de capitales controlado en un porcentaje muy significativo por el Estado. Y lo voy a poner con un ejemplo bien simple. Supongamos una empresa que necesite emitir un bono para un proyecto importante, supongamos un proyecto, no sé, de minería, de celulosa, y tenga que emitir bonos. ¿Qué puerta tiene que ir a golpear cuando el mercado de capitales está completamente dominado por el Estado? Entonces, aquí hay un problema político de deterioro de mercado de capitales que es un pilar fundamental del desarrollo. Entonces, yo creo que aquí el tema para mí más grave de este default es que a lo mejor no en el corto plazo, porque en el corto plazo, tal cual como está el proyecto, hay algunos incentivos para que las actuales administradoras sigan siendo gestoras de fondos, pero por un tiempo. Pero después, cuando ya hay un agente tan dominante que ya controla un porcentaje tan importante del mercado de capitales nacional, yo creo que este país dejó de ser lo que es. Chile es lo que es en parte comparado con el resto de los países de América Latina por el desarrollo de nuestro mercado de capitales. Eso no es lo mismo mirado desde afuera, mirado desde los inversionistas, mirado como riesgo, cuando el que compra, el demandante de todos los instrumentos es el Estado. Yo creo que ahí, o sea, para mí las cuentas nacionales y el default son elementos, bueno, y junto con la eliminación del DL 3500, son los elementos más complejos del proyecto que presenta el gobierno. Así que yo espero que el default definitivamente se caiga. Y creo que debería ser así también. Ahora, una cosa es el default y otra cosa es que exista, y es probable que así políticamente se le dé viabilidad, estoy pensando en la votación de una parte importante de la izquierda, que efectivamente hay un actor estatal, ya sea, ¿no es cierto?, el IPA, este inversionista, o a través de una AFP estatal, de la carátula de una AFP estatal, más competida en esos términos. Tú, Guillermo, ¿ves que es un intransable por parte del oficialismo el que el Estado esté presente en la gestión de todas maneras? No, no es un intransable, y la razón, cuando uno lo habla con ellos en el Congreso, estoy hablando de parlamentarios, no te sabría decir del gobierno, es que algunos de ellos intuyen que esto se podría transformar en un Transantiago. Es decir, supongamos que separamos la industria, vamos a partir de ese supuesto, y le entregamos toda la gestión de las cuentas al Estado. Oye, el Estado llega a cometer un error informático y puede quedar una escoba de proporciones. Y al final estos parlamentarios de izquierda quieren evitar ese problema. Estamos hablando de un tema demasiado sensible, donde se maneja demasiada plata y donde no puede haber ningún error, sobre todo cuando uno mira cómo ha sido la industria hasta ahora, las AFP, en que han sido capaces de entregarte tu plata para los retiros del 10%, de no pagarle a los papitos corazón. O sea, lo que se les pide lo han hecho bien, con excelencia. Y no se ha perdido ni un peso. Hay dudas respecto de que el Estado, un ente estatal, sea capaz de tener esos niveles de eficiencia
y a ellos les da miedo que se genere un Transantiago, así que es una discusión que ellos mismos están teniendo en este minuto al interior del oficialismo. Guillermo, para cerrar, propuesta ya formal por parte de la oposición de Chile Vamos, propuesta provisional, pero concreta, no trascendido en la prensa, lo que uno lee, lo que logran, ¿no es cierto?, conversar. Concreta, ¿cuándo? Porque vemos que desde el punto de vista del oficialismo hasta la democracia cristiana ya lo están teniendo. ¿Cuándo habría? Después del 7 de mayo, y por una razón muy sencilla. No, porque ¿sabes lo que pasa? En elecciones, la gente tiende a hablarle a su tribu. Y cuando le hablan a su tribu, tienden a pasarse 3 pueblos. Yo no quisiera que los ministros, subsecretarios, parlamentarios de izquierda se comprometieran a hacer cosas que después nosotros no queremos que cumplan, digamos, y viceversa. Entonces, creemos que una discusión más seria en un tema tan complejo como esto no es bueno, que finalmente las partes se terminen casando con las palabras, y por lo mismo no queremos traer este debate a 3 semanas de la elección de constituyentes. Después de eso, todo va a estar más tranquilo. Y con una plataforma, legítimamente una plataforma que probablemente les va a resultar favorable, de acuerdo con todos los sondeos que están saliendo y empezando a salir ahora. No me atrevo a decir nada al respecto. ¿Qué quieres que te diga? Ahora, 40 horas y obviamente aspectos de la mesa técnica, esta mesa más formada por la izquierda y la centroizquierda, que ya le ha hecho llegar algunas propuestas al gobierno. Lo conversamos en este tercer capítulo de La Retro, el podcast que semana a semana entrega el libro para su audiencia, con Cecilia Cifuentes, economista, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del S Business School, y Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la UDI y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Nos estamos encontrando la próxima semana. Un gran abrazo a todos y sigan consumiendo y en sintonía de todos los productos del libro. Que estén muy bien. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.